¿Se puede hacer algo para prevenir la ansiedad? Dentro de unos límites puede ser buena, pero generalmente ocasiona problemas a quienes la sufren. Se trata de la ansiedad. Hablaremos de sus causas, de sus síntomas, de su tratamiento y hoy nos referiremos a un síndrome que causa repetición involuntaria de palabras y tics. Se trata del síndrome de Tourette. Todo ello en Medicina Televisión. Comenzamos. ¿Qué sé sobre la ansiedad? Bueno, pues afortunadamente personalmente no mucho, no la sufro habitualmente, pero bueno, pues es algo que nos provoca, es un estado de ánimo que se nos provoca pues por determinadas situaciones en nuestra vida, ¿no? Yo sobre la ansiedad no sé mucho, lo único que sé es que sienta muy mal y da fatiga en el pecho y el respirar cuesta más y hay palpitaciones, mejor no tenerlo. Pues los síntomas y poco más. Y métodos caseros para calmarla, ¿no? Matila, poco más. Óscar, bienvenido, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien. Bueno, la ansiedad, todo el mundo dice en algún momento, ay, ¿qué ansiedad tengo? ¿Qué ansiedad tengo? No siempre es ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad como enfermedad? Bueno, primero vamos a describir lo que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad como tal, tenemos que partir de la base de que la enfermedad ansiosa como tal es distinto de la ansiedad. La ansiedad es una cosa que nos hace progresar en el mundo, Carmen. Es decir, si no tuviésemos ansiedad, claro, habría múltiples facetas de nuestra vida que jamás las desarrollaríamos. Es decir, si yo no me pongo ansioso porque tengo un examen, posiblemente no estudio. Si yo no me pongo ansioso cuando estoy haciendo el examen, posiblemente mi rendimiento va a ser menor. Si yo no me pongo ansioso porque tengo que hacer una cosa novedosa, nunca haría la cosa novedosa. Es decir, la ansiedad hasta un grado, hasta un cierto límite es buena porque nos hace avanzar en la vida y subir escalafones. Otra cosa es cuando sobrepasa un determinado nivel, cuando sobrepasa el nivel donde la ansiedad ya no es productiva y sí que lo que nos hace es poner, digamos, tropezones para seguir nuestra vida normal y corriente. Partimos un poquitín de que ya incluso en la mitología griega una de las formas de expresión de la ansiedad, como es el pánico, ya viene derivada del dios Pan. El dios Pan era, dentro de la mitología griega, el dios de los bosques, era el dios de las aguas, el dios de los árboles y que cuidaba todo aquello que era suyo. Entonces, cuando algún humano se atrevía a meterse dentro de sus dominios, el dios Pan empezaba a pegar tales chillidos que generaba tal miedo, tal ansiedad, que la mayor parte de los humanos sucumbían y morían frente a estos chillidos. Digamos que sería el grado extremo de ansiedad. El pánico, ¿no? Tipos de ansiedad hay muchísimos, tantos casi como personas. Pero bueno, ciñéndonos, por ejemplo, tenemos la ansiedad que es de aquellas personas que tienen miedo a tener alguna enfermedad, ¿no? Es muy típico, gente que está muy ansiosa, los hipocondríacos que llamamos. Claro, ¿no? se puede tener ansiedad por cualquier cosa, realmente. Ansiedad tenemos aquellas personas que tienen obsesiones, que tienen compulsiones, es decir, hay personas que cada vez que tocan algo tienen que lavarse las manos, cada vez que tocan una manilla en una puerta se lavan las manos. Hay ansiedades que consisten en que nuestro cerebro está permanentemente repitiendo o haciendo ciertas frases. Hay ansiedades que nos pueden dar multitud de problemas, por ejemplo, cardíacos, por ejemplo, digestivos, por ejemplo, neurológicos, es decir, que la ansiedad al final puede simular cualquier enfermedad que nosotros seamos capaces de imaginar. Porque estoy pensando entonces que las causas no existen como tal o pueden ser tantas. Las causas, la etiología de la ansiedad, ¿cuál es? Bueno, la etiología de la ansiedad, de una parte tenemos factores genéticos, de otra parte tenemos factores heredados no de la genética sino de nuestro entorno familiar. Es decir, es muy frecuente que en familias donde hay miembros ansiosos, los hijos tienen mucha más prevalencia de la ansiedad. Uno, porque pueden tener una carga genética, pero digamos que tenemos familias que son ansiogénicas, es decir, que generan ansiedad en el individuo. ¿Por qué? Pues porque cuando somos pequeñitos aprendemos nuestros comportamientos. Nuestro comportamiento está mediatizado básicamente por la familia y si yo crezco en una familia donde hay distorsiones a cuenta de la ansiedad, tengo más facilidades para tener problemas de ansiedad en el futuro, porque aprendemos, lógicamente, cuando somos niños. Pero dentro de la multitud, del mare magnum que tenemos de distintos tipos de la expresión de la ansiedad, donde está el pánico, donde está la agorafobia, el trastorno que sufren las personas cuando están en sitios abiertos. Hay gente que no puede ir a un centro comercial porque se pone malísimo. La claustrofobia, que es justo lo contrario, estar en sitios cerrados. Es decir, hay multitud de expresiones de la ansiedad. Pero la ansiedad más frecuente, la que más vemos los médicos, es lo que llamamos el trastorno por ansiedad generalizado.
¿Qué es eso? El trastorno por ansiedad generalizado, Carmen, consiste en una serie de síntomas que, ansiosos, frente a nimiedades de la vida, por llamarlo de alguna forma, es decir, no focalizan sobre, por ejemplo, el temor a tener una enfermedad, no focalizan sobre los espacios abiertos, no focalizan sobre los espacios cerrados, sino que focalizan en muchas cosas a la vez. Es decir, que me preocupo porque los hijos hacen o dejan de hacer, me preocupo porque me llega o no me llega el dinero, me preocupo porque me sale bien el examen o me sale mal, me estoy preocupando por todo, pero me estoy preocupando no con esa ansiedad que es beneficiosa, sino que me estoy preocupando con una ansiedad que al final lo que pasa es que duermo mal, me encuentro nervioso, tengo palpitaciones, no, eso es otra cosa. Tengo palpitaciones, no rindo porque esa preocupación excesiva hace que al final lo que en un grado pequeño me hace rendir más, lo que está haciendo es disminuir mi rendimiento, no soy capaz de controlar lo que es todo mi entorno. Eso sería el trastorno por ansiedad generalizado. Y esos son un poco los síntomas, ¿no? Los síntomas, pero luego tenemos que tener otra cosa en cuenta. Estamos demasiado acostumbrados quizás a la tolerancia cero, es decir, no tengo que tener ningún sufrimiento, es decir, vivimos en un mundo que realmente no es así, todos tenemos nuestros sufrimientos. Entonces, sí que es verdad que hay muchas personas que ante nimiedades, en ocasiones, acuden al médico relatando síntomas ansiosos cuando, vamos a ver, cuando uno tiene, por ejemplo, un problema con un examen que le ha salido mal, eso no quiere decir que uno tenga una ansiedad. Cuando uno tiene una separación con un novio, o a veces con un marido, o con una mujer, no quiere decir que eso sea una ansiedad. Estoy pasando por un trastorno adaptativo, que son otras cosas. Es decir, hay una época de mi vida en que modifico ciertas cosas y eso me cuesta el cambio. Es decir, y gracias a un cierto grado de ansiedad conseguiré además hacer ese cambio. Otra cosa es si ese grado de ansiedad es tan grande que me lo impide. Por lo cual también tenemos que hablar de tiempo. Es decir, la ansiedad, el trastorno por ansiedad generalizada, que es la forma más común, el me preocupo por todo, el me encuentro mal, el duermo mal, el no rindo, eso requiere un periodo mínimo, dicen los libros, que de 6 meses. O sea, no vale eso de que tú y yo nos llevamos hoy mal y yo ya estoy ansioso y pasado mañana yo voy donde el médico a ver qué me dice o a ver qué me da. Eso no es ansiedad, eso es un problema de adaptación, un problema social, un problema de relación, pero ansiedad es una cosa más alargada en el tiempo y desde luego mucho más intensa. Y además, como norma general, no está justificado, que esa es otra de las grandes diferencias. Es decir, la ansiedad supone una sensación que yo tengo de desconocimiento o de ataque o de miedo frente a algo que la causa no lo justifica. Lógicamente, si a mí me apuntan con una pistola a la cabeza, es lógico que esté ansioso, eso no es ninguna enfermedad. Lógico. Y mi grado de ansiedad es enorme, mucho mayor del que puede tener una persona, digamos, con el diagnóstico clínico y psiquiátrico de ello. Es decir, me ponen una pistola a la cabeza o tengo un accidente de tráfico y la ansiedad mía es enorme y no voy donde ningún médico. ¿Por qué? Porque es normal. Por tanto, es una reacción de estrés. ¿Se trata de una enfermedad con un diagnóstico complicado o confuso? Los criterios están muy claros. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, digamos que estamos acudiendo a veces con demasiada facilidad a nuestros médicos para que nos diagnostiquen algo que no lo somos. De ahí que en muchas ocasiones nos encontramos con presuntos abandonos del tratamiento. Por ejemplo, si tú tienes un problema con un familiar tuyo y al cabo de 3 días vienes a contármelo, todas las preguntas que te haga yo referentes a ansiedad o incluso depresión, que también puede acabar desarrollando una depresión, me vas a decir a casi todas que sí. ¿Por qué? Porque estás bajo el influjo de un problema agudo que te hace darme contestaciones a veces, digamos, no muy ciertas sobre el problema que tú tienes en este momento. Por ello, hay que tener mucho cuidado cuando diagnosticamos el trastorno por ansiedad, porque a veces estamos dando los médicos, y eso es culpa nuestra, estamos diagnosticando ansiedades donde realmente hay otros problemas que no tienen nada que ver con ansiedad. Volviendo un poquitín hacia atrás, una vez que sabemos cuáles son las causas, que son todo nuestro entorno genético, familiar, laboral y social, una vez que sabemos cuáles son los síntomas, como bien hemos dicho, luego vienen qué es lo que podemos hacer. Claro, ¿qué tratamiento tenemos que...? Bueno, lo primero es ponernos en manos de nuestro médico, que es quien mejor nos va a decir cuáles son las líneas a seguir, ¿no? Nuestro médico nos dirá, acerca de la conveniencia o no de hacer ciertas terapias conductuales cognitivas, que van estupendamente bien y que se realizan pocas veces porque el problema que tienen es que llevan tanto tiempo hacerlas que nosotros no disponemos de tiempo material ni con mucho para poder llevarlas a cabo. Por tanto, salvo en niños que, por ejemplo, son una rama aparte y salvo en ciertos trastornos, digamos, un tanto complicados que a veces asocian la terapia conductual con terapias farmacológicas, normalmente, por desgracia, todo acaba muchas veces en unas pastillas. Bueno, ¿qué medicamentos utilizamos para la ansiedad? Para la ansiedad básicamente utilizamos 2 tipos de medicamentos distintos. Uno, las benzodiazepinas, esos medicamentos que se dan para calmar a la gente, y básicamente los antidepresivos. ¿Por qué? Porque aunque yo no tengo una depresión, sí que hemos visto que dentro del trastorno por ansiedad, las vías que generan todo esto a nivel cerebral, los mediadores químicos, la química de nuestro cerebro, sí que es sensible a que esos medicamentos, digamos, disminuyan los dinteles de ansiedad, con una ventaja sobre los calmantes
típicos, las benzodiazepinas. La ventaja es que no me generan tanta dependencia como las benzodiazepinas. Entonces, a veces el tratamiento de entrada son benzodiazepinas, tranquilizantes comúnmente llamados, es una pena que no podamos dar marcas comerciales. Y otro de los medicamentos que utilizamos son antidepresivos, es decir, son dos grupos farmacológicos distintos que actúan por distintas vías en nuestro cerebro. Sí que es cierto que hay que intentar las benzodiazepinas, los tranquilizantes, quitarles primero, no más de 3 semanas, no es conveniente, porque generan adicción. En cambio, los antidepresivos podemos mantenerlos mucho más tiempo porque no generan adicción, o esta adicción es mucho menor. Hay veces que pueden ocasionar lo que nosotros llamamos el síndrome de la discontinuidad. Es decir, a veces el paciente se encuentra bien, deja el tratamiento y la hemos fastidiado. En poco tiempo hay una recaída. Es frecuente también que, llevado cierto tiempo, el paciente tiende a suspender su tratamiento y volvemos otra vez también con las recaídas. Nunca debemos dejar un tratamiento de este tipo si no nos lo dice nuestro médico, porque nos puede dar efectos, entre comillas, rebote, y nos puede hacer caer en un bache todavía mucho mayor que el que teníamos. Muy bien, Óscar, muy bien expuesto. Vamos a ver entonces ahora si en la calle surgen dudas sobre la ansiedad, sobre este tema. ¿Qué diferencia hay entre ansiedad y miedo? Bueno, es muy sencilla. El miedo, como norma general, el miedo, si no es patológico, es una reacción vital importantísima que nos induce a salvar la vida. Es decir, el ejemplo que yo ponía antes, si a mí me pone una pistola en la cabeza, tengo ansiedad y miedo, y eso no es ninguna enfermedad. La ansiedad, desde el punto de vista de la medicina, cuando lo consideramos enfermedad, es, digamos, un miedo, entre comillas, sin motivo que lo justifique. Perfecto. Vamos con más preguntas. ¿La ansiedad es siempre mala? ¿La ansiedad es siempre mala? No, la ansiedad no siempre es mala. La ansiedad es la que nos hace progresar en la vida. Si no tuviésemos ansiedad, posiblemente igual todavía estábamos en las cavernas. Por tanto, un cierto grado de ansiedad siempre es bueno. El problema es cuando la ansiedad, que es normal, es fisiológica, es buena, la pasamos a convertirla en enfermedad. Ahí es donde empiezan los problemas. Claro. Seguimos, más preguntas. ¿Cuándo se convierte la ansiedad en un problema? Cuando está afectando a toda mi esfera familiar, laboral y social, es decir, cuando mi rendimiento baja, cuando estoy permanentemente preocupado por cosas que no me debo preocupar, cuando todo me pone estresado, cuando no duermo bien, cuando voy a trabajar y resulta que estoy medio dormido porque he dormido mal y me está afectando a toda la esfera. Ahí es cuando empieza el problema. Y como habías dicho, durante un tiempo, ¿no? Y durante un tiempo, porque si yo discuto contigo, Carmen, es lógico que esté unos cuantos días fastidiado. Eso no es ansiedad, claro. Eso es lógico. Vale. Más cuestiones. ¿Qué diferencia la ansiedad general de una crisis de ansiedad? Bueno, por la ansiedad generalizada, como bien hemos dicho que es la que hemos descrito, se diferencia de la crisis de ansiedad en que, digamos, todos estos síntomas de los que hemos hablado, cuando se dan de repente y, por llamarlo de alguna forma, y de forma muy, muy fuerte, pues se da lo que dice esta mujer, es decir, cuando ya tenemos piroerección, es decir, nuestro pelo se pone de punta, carne de gallina, hay palpitaciones, hay sofoco, sensación de ahogo, ahí está la diferencia, digamos que sería el grado extremo de ansiedad. Claro, es que lo de la crisis de ansiedad no lo habíamos mencionado, pero que sí. Porque hay muchos tipos de ansiedad, hay tantos tipos de ansiedad que si empezamos a nombrarles uno por uno, solo decimos los tipos y no hablamos nada. Pero bueno, cuando es una crisis, o sea, uno se da cuenta rápidamente. Eso, ¿no? Son los síntomas de forma muy marcada, tremendamente marcada. Vale. Y vamos ya con una última pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que sufra una crisis de ansiedad? Pues realmente a veces es difícil, porque cuando hay una crisis de ansiedad, cuando es la primera vez que le pasa a la persona, no hay nadie que le convenza, salvo un médico, y normalmente le tenemos que meter un medicamento debajo de la lengua para intentar aplacarle. Cuando esta persona ya conoce que tiene crisis de ansiedad y que su médico se lo ha explicado convenientemente y hemos sido capaces de convencerles, que no siempre lo somos, de que no te preocupes, no pasa nada, no hay ningún problema, que sepas que tu cerebro no está funcionando adecuadamente, que no vas a tener ningún problema, ni una parada cardíaca, porque a veces viene el síntoma o la sensación de que me voy a morir de forma inmediata, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarle? Si ya sabemos que esa persona lo ha padecido otras veces y esa persona lógicamente lo sabe, lo que hay que hacer es intentar tranquilizarle, hablarle despacito, cogerle la mano, incluso hay veces que respira mucho y hay que hacerle, lo que hay que hacer es poner una bolsa en la boca, porque si no el exceso de oxígeno puede darle serios problemas. Es decir, es intentar calmar un poquito la situación. Es muy difícil para alguien que realmente no es experto. Ya, ahora que lo dices lo de la bolsa, claro, no, ni lo piensas, ¿no? Claro, en ese momento. Que me había equivocado, que todavía tenemos una cuestión más. ¿Se puede hacer algo para prevenir la ansiedad?
Para prevenir la ansiedad, hacer algo, pues digamos que estamos en el mundo de que probablemente haya actividades que se puedan realizar. Lo primero, cambiar nuestros comportamientos en la familia. Todos sabemos que hay familias que hay demasiada gente ansiosa porque a veces cada uno cogemos nuestro rol correspondiente dentro de la familia. Habría que intentar, digamos, antes de que eso genere problemas, sobre todo en los hijos, intentar cambiar eso. Es decir, a veces no somos lo suficientemente constantes para cambiar nuestros comportamientos cuando yo, si sé que soy una persona ansiosa y que lo paso mal, igual me preocupo poco de mi ansiedad, mucho de tomar las pastillas y poco de mi ansiedad y de no intentar transmitir esa ansiedad a los demás. El evitarlo realmente es difícil porque como es un compendio donde está mezclada la genética, la familia, el trabajo y el entorno social, influir sobre todos y cada uno de los factores para que eso a mí no me genere ansiedad es complicado. Pero como norma general, si yo tengo unas características que veo que puedo tener una ansiedad, quizás lo que tengo que empezar a hacer antes de que tenga una ansiedad real, empezar a utilizar técnicas de relajación. Me pueden ayudar mucho. Muy bien, Óscar. Vamos con el turno habitual del resumen de todo lo que hemos dicho en el programa. Bueno, pues como todos los días vamos a resumir un poquito cosas sobre la ansiedad, ¿no? Lo primero que tenemos que ser conscientes es que si somos nerviosos, por llamarlo de alguna forma, tenemos que medir la dimensión de los problemas y hay que evitar el desánimo. El desánimo es lo peor que hay cuando hay un problema de este tipo. Hay que intentar relajar los músculos, respirar bien e intentar dormir adecuadamente si lo conseguimos, que a veces es difícil. Hay que buscar compañía, apoyo, esa persona que siempre tenemos de confianza. Como hablamos en su día de la depresión, tenemos que intentar buscar un confidente que nos pueda ayudar mucho. Hay que evitar los estimulantes, el café, el té, el chocolate y ciertas sustancias que nos pueden empeorar todos estos síntomas. Desde luego hay que cuidar muchísimo la alimentación. Los medicamentos, tengan en cuenta que no siempre son la mejor opción. A veces la mejor opción para la ansiedad es intentar saber cuáles son las causas y arreglar las causas, porque los medicamentos nunca nos van a arreglar las causas de la ansiedad. Lo único que nos van a hacer es aplacarla. Es mejor solucionar el problema que no ponerse nervioso y tomar pastillas y seguir con el mismo problema que nos pondrá nerviosos durante toda nuestra vida. Muy bien, Óscar, perfecto. Pues terminamos con este asunto, pero vamos con otro relacionado también quizás con salud mental. Es un síndrome que suele aparecer en la niñez, que va relacionado con tics involuntarios. Luego me lo explicas tú. Vamos a ver primero un vídeo en el que el especialista nos lo cuenta con detalle. El síndrome de Tourette se manifiesta por una serie de tics motores, son movimientos involuntarios, bruscos, estereotipados y recurrentes. También se manifiesta por una serie de tics fónicos que son el movimiento del aire cuando pasa por la nariz o por la garganta. Estos tics se pueden dividir a su vez en simples y en complejos dependiendo de la complejidad del movimiento que haga la persona. Estos tics tienen que durar más de un año. Su edad de comienzo tiene que ser más o menos antes de los 18 años. Van acompañados de trastornos asociados que luego veremos, y también hay que valorar la imposibilidad que crean en la vida diaria del paciente que los presenta. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal estás? Bien. Pasa, siéntate. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? Pues mejor, ya ha ido mejor el tema de la resolución de los problemas y el tema de la iniciativa. Vale, ¿has puesto en práctica lo que hablamos el otro día? Sí, que ya he cocinado algún día. ¿Has cocinado algún día? Y lo que hablamos de tu cuarto, toda la desorganización de tu cuarto, que no sabías cómo empezar, por dónde empezar, cómo organizarlo, ¿qué has hecho? ¿Te acuerdas lo que hablamos el otro día? Sí, que un poquito mejor. El tema de la ropa lo he hecho, ya lo he ordenado mejor. Todos los días he ido guardando la ropa cuando tenía que hacerlo. Y bueno, el tema de los papeles ya no tanto porque eso lleva más tiempo. Cuando hablamos de trastornos asociados estamos hablando que pueden presentar trastornos de angustia, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos del sueño, trastornos del comportamiento, ataques de cólera, conductas de autolesión, dificultades de aprendizaje y trastornos de las funciones ejecutivas. ¿Pero por qué lleva más tiempo? ¿Porque tienes alguna dificultad? ¿Por qué tiempo tienes? ¿Es por tiempo o es por dificultades tuyas? No, a lo mejor es una sensación y luego cuando me ponga tampoco lo veo tan difícil. Claro, o sea que te estás anticipando. Sí. Te estás creyendo que va a ser muy difícil cuando realmente no lo es, ¿no? Sí, puede ser que esté anticipándome. Vale, el hecho de que te estés anticipando está haciendo que tú lo estés aplazando, porque me dices, no, tenía que ayudar a mi madre en otras cosas, etcétera. Pero independientemente de eso,
¿Tú sientes que cuando hay alguna cosa que tú tienes una dificultad, aplazas? Sí, suelo aplazar. Sueles aplazar, ¿no? Sí. O sea, cuando sientes que hay una dificultad, sueles aplazar. Sí, me pongo, lo dejo que vaya pasando y ya cuando no me queda otro remedio, pues lo hago. Claro, ya, pero entonces la satisfacción de las cosas bien hechas no las tienes. Siempre tengo en cuenta cuando empiezo a trabajar con un síndrome de Tourette cuáles son las áreas que más le dificultan su funcionamiento diario. También me parece muy importante, porque se desconoce mucho, hacer una pequeña psicoeducación para el afectado, las personas que le rodean, en el colegio y en su familia. Si tú aplazas, sigues con la sensación de que no sé hacer las cosas. Por tanto, sigues con una autoestima más baja. Si tú afrontas las cosas y ves que eres capaz de hacerlas, tu autoestima también subirá. Yo también realizaría terapia de apoyo para los familiares, porque muchas veces es muy difícil saber cómo tienen que colaborar con la persona afectada. La farmacología también me diría un poco, cuando se presta farmacología, cuál va a ser el beneficio que vamos a sacar, porque muchas veces los efectos secundarios de estos síndromes son muy grandes. Y también le pediría a la sociedad que cuando ven un síndrome con Tourette pregunten por favor sobre ello y se informen de lo que están viendo. Óscar, a mí es que ni siquiera me sonaba esto del síndrome. Cuando uno ve a una persona quizá parpadear mucho, que es una de las cosas que mencionaba, piensas que es un tic sin más, ¿no? Que no va relacionado con ninguna enfermedad. ¿Cómo sabes que eso está relacionado con esta enfermedad o no? Bueno, es distinto. El síndrome de Gilles-Tourette, que es como nos lo explicaban nosotros en clase de psiquiatría, bueno, a todos los médicos se nos queda, porque realmente lo que más llama la atención de este síndrome no son los tics. Tú ten en cuenta que en niños hay muchos tics y no quieren decir nada ni tienen nada que ver con el síndrome de la Tourette. La mayor parte de los tics que tienen los niños son tics que en un momento dado vienen y igual que vienen se quitan o cogen otro tic. Hay un periodo por ahí que pueden tener problemillas, sobre todo cuando es el segundo niño, el tercero, los primeros suelen tener menos problemas de ellos, ¿no? Pero bueno, el Gilles-Tourette, si llama la atención por algo, es por la coprolalia. Coprolalia. ¿La coprolalia qué es? Copro, heces, porquería, hablando en castellano, y lalia, hablar, es decir, que sueltan palabrotas. Y eso es lo que llama muchísimo la atención, es decir, es a lo que hemos visto en muchas ocasiones, además, en una conversación normal y corriente, el paciente, que además suelen ser jovencitos, de repente empiezan a soltar tacos sin darse cuenta y sin que venga a cuento, que es la otra. Ni se dan cuenta ni vienen a cuento, es decir, están hablando de lo bonito que es no sé qué, no sé cuánto, y de repente, pum, taco que sueltan. Y siguen hablando de lo mismo que están hablando y otro taco que te sueltan. Realmente eso es un problema para las relaciones sociales tremendamente importante, porque claro, todo el mundo podemos aceptar que alguien tenga sus tics, que cuesta mucho, porque por algún extraño motivo nos cuesta mucho, digamos, aceptar los tics de los demás. Pero cuando además esos tics van acompañados de coprolalia, es decir, de palabrotas, pues todavía no lo entendemos tan bien, ¿no? Entonces, realmente son pacientes que lo pasan tremendamente mal porque suelen ser, la misma sociedad les aísla. Ellos que se dan cuenta y que son conscientes de lo que les pasa, si además nosotros les estamos arrinconando, pues realmente el tratamiento que tienen es problemático, porque por mucha intervención psicológica que hagas, se encuentran luego con la triste realidad que cuando van a la calle, nosotros, la ciudadanía, no les entendemos y les arrinconamos. Bueno, Óscar, pues mira lo que he aprendido, porque la verdad que no sabía nada de este asunto. Vamos con embarazo, con fármacos, concretamente con fármacos que nos pueden ayudar cuando estamos buscando ese hijo que deseamos. Lo vemos en un vídeo, el de la especialista, y luego lo comentamos tú y yo. Antes de quedarte embarazada es necesaria una suplementación farmacológica. Existe suficiente evidencia hoy en la literatura científica como para recomendar a todas las mujeres que buscan una gestación iniciar un tratamiento con ácido fólico. El ácido fólico es un fármaco que se ha demostrado que introducido desde al menos un mes antes del inicio de la gestación y mantenido diariamente durante las 12 semanas siguientes a la concepción, reduce notablemente el riesgo de alteración o defecto del cierre del tubo neural, la famosa espina bífida, y es un fármaco ampliamente demostrado que no tiene además ningún efecto secundario, por lo cual debe recomendarse a todas las mujeres que desean quedarse embarazadas que comiencen a tomar ácido fólico por lo menos un mes antes de intentar el embarazo. Y las dosis recomendadas, si no existe un riesgo específico de defecto de tubo neural porque tenga un hijo previo o porque tenga algún tipo de patología que ya indique que puede existir mayor riesgo de padecerlo, pues son dosis entre más o menos 0,4-0,8 miligramos día.
Además del ácido fólico, sería recomendable también hacer hincapié en la ingesta de sal yodada en las comidas, porque en nuestro medio el yodo es deficitario. Entonces debe también recomendarse a las mujeres que van a quedarse embarazadas que cocinen con sal yodada y que inicien la ingesta de unos 150 a 200 microgramos de yodo al día. Y por último, aunque todavía no existe suficiente evidencia en la literatura, sí que hay muchos estudios publicados, sobre todo canadienses, que hacen hincapié en el inicio de suplementos y de complejos polivitamínicos que sí que se han demostrado reducen las malformaciones orofaciales fetales, también determinadas malformaciones musculares, esqueléticas y urinarias y cardíacas, con lo cual pues, no está de más quien se pueda permitir que inicie también la suplementación polivitamínica. Bueno, quizá es normal lo del ácido fólico, el yodo, como cuando te enteras de que estás embarazada, ya estás, bueno, aunque sea de 2 semanitas, de unos días, no es pues hombre, por empezar antes no pasa nada. No pasa nada porque es una vitamina de las que utiliza el cuerpo normalmente y podemos tomarla perfectamente. De todas formas, lo de siempre, vida sana, que es lo mejor. Exacto, muy bien, Óscar. Gracias por acompañarme otro día más aquí. Bueno, como siempre, Carmen, es un placer estar contigo y desde luego que es un placer estar con todos ustedes. Hasta el próximo programa, claro. Nosotros en nuestro próximo programa ya saben que hablaremos de más temas relacionados con salud, con medicina, con bienestar. Nosotros ya saben, les esperamos. Hasta entonces.